Hola queridos hermanos, es una alegría poder estar nuevamente acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a retomar nuestro estudio del libro de Levítico, así que te invito a tener tu Biblia abierta en el capítulo 24 que ya nos fue leído esta mañana, capítulo 24 de Levítico. Y antes de continuar, te invito a hacer esta oración conmigo. Padre, gracias por tu palabra que está frente a nosotros y que hoy día puede ser expuesta para que la escuchemos, para que escuchemos una explicación de tu palabra. Te ruego que sea una explicación fiel a las Escrituras y que llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes y produzca en nosotros aquello que tú quieres producir en nosotros por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estar en la presencia de Dios. Algunas personas o algunos lugares inspiran respeto en nosotros, ¿no es cierto? Estar frente a un lugar fantástico, un lugar maravilloso, un paisaje quizás, no sé, llegar a un lugar que de repente tú ves y sientes emoción al estar en ese lugar, en ese momento. ¿Alguna vez has sentido algo así? A veces son personas quienes inspiran ese respeto o esa admiración, quizás alguien a quien tú admiras. Se me viene a la mente cuando yo era adolescente y estaba en colegio, comenzando la enseñanza media. Debo decir con vergüenza ahora que fui un alumno rebelde y, entre paréntesis, todos mis respetos y oraciones para los profesores que tienen que enseñar a adolescentes rebeldes. Porque podemos ser bastante pesados en esa etapa. Yo recuerdo que con mis compañeros solíamos hacernos la burla de los profesores y les faltábamos el respeto, la verdad. No es algo de lo cual me enorgullezco para nada. Pero sí recuerdo que había un profesor, uno en particular, el profesor de lenguaje, que a diferencia del resto, a él no le podíamos faltar el respeto. Por un lado, porque él desde el principio demostró entereza y se hizo respetar, pero también porque su presencia generaba respeto. La clase de persona que él era, su cercanía, pero al mismo tiempo la autoridad que ejercía en la clase sin necesidad de elevar la voz, de gritar o sin necesidad de perder los estribos o caer en emocionalismos, y al mismo tiempo su conocimiento y lo que él proyectaba en clase hizo que nosotros, aún los más rebeldes, entre los cuales estaba yo, le respetáramos. Hay personas que inspiran respeto, que estar ante ellos te despierta ese respeto. ¿Cuánto más debería despertar en nosotros el respeto de estar frente a Dios, de estar en la presencia o ante la presencia de Dios? Y de eso se trata este capítulo. Cuando estamos ante un Dios santo, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué es estar en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos estar en la presencia de Dios? Y este capítulo nos va a enseñar 3 verdades eternas acerca de estar ante la presencia de un Dios santo. Cuando Job, por ejemplo, se dio cuenta que Dios está por manifestar su presencia ante él a un principio quiso estar ante Dios, quiso estar en su presencia, él quiso ir donde estaba Dios, pero cuando finalmente Dios se reveló y se manifestó, estas fueron las palabras de Job. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven, por lo tanto me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Estar frente a la presencia de Dios provocó esta reacción que inicialmente Job era, sí, voy a estar con Dios, pero después se humilla. Cuando Isaías estuvo ante la presencia de Dios, estas fueron sus palabras.
¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Esa fue la reacción de Isaías. Y cuando el profeta Ezequiel estuvo también ante la presencia de Dios, la Biblia nos dice en 2 ocasiones que él cayó sobre su rostro. Entonces, estar frente a la presencia de Dios debe generar una respuesta en nosotros, debe enseñarnos algo, debe producir algo en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver. En un sentido, hermanos, Dios siempre está presente en medio de su pueblo. Él estuvo siempre con su pueblo. En el Antiguo Testamento les dio una muestra de que su presencia iba con ellos. En un sentido, Él no necesitaba darles esa muestra porque Él estaba con ellos. Los que necesitaban esa muestra era el pueblo. Ellos necesitaban algo visible que les recuerde que Dios estaba con ellos. En el Antiguo Testamento, esa prueba visible era el tabernáculo, que más tarde fue el templo. Cuando ellos miraban el templo, recordaban que Dios estaba ahí, con ellos, con su pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios ya no nos da un lugar físico para recordarnos o para demostrarnos que su presencia está con nosotros. Él nos da algo mejor. Él dice en su palabra que su pueblo, la iglesia, es el lugar de su habitación. Jesús o Dios habló en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles acerca de la iglesia, acerca del cristiano, del pueblo reunido, del pueblo de Dios, como el templo del Espíritu Santo. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en 2 Corintios, en Efesios. ¿De qué manera entender que Dios ahora habita en nosotros, no en un templo, no en un lugar físico, sino en nosotros? ¿De qué manera eso debe cambiar nuestras vidas? ¿Cómo debemos vivir ahora que sabemos que estamos en la presencia de Dios? En primer lugar, todo cristiano está al servicio de Dios diariamente. No es que tú sirves a Dios cuando haces algo religioso o algo para la iglesia. Todo lo que tú haces está al servicio de Dios. Tu vida entera está al servicio de Dios. En el capítulo 24, en el verso 2, dice que el pueblo, Dios le ordena al pueblo de Israel que lleve aceite puro de oliva para el alumbrado. Recordemos un poco de qué está hablando aquí. El tabernáculo tenía 3 secciones principales. La sección más grande y amplia era el atrio o el patio exterior, que era precisamente eso, un patio cercado por una cortina de lino. Dentro del patio al medio estaba la tienda o la carpa del tabernáculo, que se dividía en 2 partes también. Y también en ese lugar del patio, en esa área, estaba el lavatorio, la fuente donde se lavaban las manos. Ingresando a la carpa estaba el lugar santo y separado por una cortina el lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo ingresaba solamente el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Ese era el lugar más sagrado y, como ya lo dije, solamente se ministraba a Dios ahí un día al año. El resto del año, todos los días del año, los sacerdotes ministraban o servían a Dios principalmente en el lugar santo. En el lugar santo. Ahí es donde los sacerdotes tenían permitido ingresar y donde estaban sirviendo a Dios todos los días, día y noche. Entonces solo los sacerdotes podían ingresar ahí, pero lo interesante de este pasaje es que Dios ordenó que todo el pueblo lleve aceite para iluminar ese lugar. El lugar santo tenía varias indumentarias, varios utensilios,
Y uno de esos utensilios, uno de los más importantes, era la lámpara. Una lámpara especial de oro que tenía 7 ramas, que es un candelero en el fondo, y donde los sacerdotes la encendían cada día. A comenzar a oscurecer en la tarde, encendían esa lámpara y debía estar encendida durante toda la noche. Así que se necesitaba aceite para mantener la lámpara encendida y se necesitaba aceite todos los días. Y Dios le dice que el pueblo debía ser el encargado de llevar ese aceite. En otras palabras, el tabernáculo no funcionaba sin el fiel servicio del pueblo de Dios. El pueblo se involucraba en el servicio de Dios, aunque no eran sacerdotes, pero ellos se involucraban a su servicio por medio de este acto de proveer aceite para el alumbrado del lugar santo, para que los sacerdotes que estén ministrando a Dios ahí lo hagan. Dios les dio este mandato simple, pero lo interesante es que, y quiero que te des cuenta de esto, es que por medio de este mandato simple y sencillo, traigan aceite, lleven aceite, Dios está involucrando al pueblo a su servicio, a este acto de servicio en el lugar santo. Aunque ellos no fueran sacerdotes, estaban siendo involucrados en el trabajo. Por lo tanto, el ministerio dependía de que todos se involucren, de que todos se comprometan. En el Nuevo Testamento, Dios ya no hace una distinción entre unos que son sacerdotes y otros que no. El Nuevo Testamento, como ya lo hemos visto en otros sermones de esta serie, nos enseña que todo el pueblo de Dios es real sacerdocio. Y todos nosotros estamos llamados a servirle. En Hebreos 9:14, claramente se nos dice que hemos sido limpiados, lavados para servirle. Cuando llegamos a la fe, el servicio es un resultado inevitable de estar en la fe. Romanos 12:11 nos dice que se nos da este mandato de servir a Dios. Es un mandato para todos nosotros. Debemos servir a Dios. Su pueblo está a su servicio y en ese sentido no ha cambiado desde Levítico. El pueblo de Dios está al servicio de Dios. Debemos ser como Jesús. Estas son las palabras de Jesús en Mateo 20:28. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, queridos hermanos, estamos a servicio de Dios. El primer resultado de estar en la presencia de Dios es que somos inmediatamente llamados a servirle. Así que yo te quiero animar. ¿Qué estás haciendo para servicio a Dios? ¿Cómo pones tu vida a su servicio? ¿Cómo te levantas cada mañana? ¿Cómo es que te predispones? ¿Vas a trabajar porque simplemente es algo que tienes que hacer, porque te va a proveer para tus necesidades, porque necesitas comer, necesitas alimentarte, vivir? ¿O es que te das cuenta que tu trabajo, ya sea remunerado o no, ya sea en una empresa, bajo contrato, independiente o en la casa, con tus hijos, es un acto de servicio a Dios, es un acto de adoración? Predisponte para servir a Dios. Entrega tu vida para servir a Dios. Todo lo que haces, hazlo para Él. Y vas a ver que de repente lo que tú haces tiene un nuevo significado. Porque estamos en la presencia de Dios, servimos a Dios. Y de manera especial también quiero animar a todos los hermanos de la congregación, hermanos y hermanas, especialmente a los miembros confirmados. Estamos dentro de la iglesia anglicana. Todo miembro confirmado debe estar siempre preparado y dispuesto para ser llamado al servicio.
para servirle, ya sea en áreas como el concilio o en áreas de pastorales, de ayuda social, de oración, de intercesión, de discipulado. Estamos al servicio de Dios todos nosotros y debemos predisponernos, debemos presentarnos ante Él para servirle. La segunda verdad de estar en la presencia de Dios es que tenemos una comunión íntima con Dios. En los versos 5 al 9 de nuestra lectura de hoy, se describe la mesa del pan que está en el lugar santo. Era una mesa sobre la cual los sacerdotes colocaban 12 hogazas de pan. Algunas versiones de nuestras Biblias traducen a este pan como el pan de la proposición. Encuentro que ese nombre es un poco difícil de entender. ¿Qué quiere decir proposición? No tiene que ver con una propuesta, no es que era un pan para proponerle algo a Dios. La palabra hebrea original, literalmente lo que está diciendo ahí es que este pan era el pan del rostro. La palabra que se ha traducido en algunas versiones como proposición, en el texto original es rostro, el pan del rostro. ¿Por qué se llamaba el pan del rostro? Porque, recuerda, el lugar santo está frente al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. El lugar santísimo representa la presencia de Dios. Entonces, ese pan era colocado en la mesa frente del rostro de Dios. El pan estaba frente al rostro de Dios. Por eso se le llama el pan del rostro, porque es un pan que está en la presencia de Dios. Por eso una mejor traducción creo que sería el pan de la presencia. Y algunas versiones de la Biblia en español lo traducen así, el pan de la presencia. Era un pan que estaba en esa mesa frente del rostro, frente de la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Ese pan estaba ante la presencia de Dios. Y en los versos 8 y 9, Dios le dice a los sacerdotes que debían reemplazar esos 12 panes, esas 12 hogazas de pan, cada día sábado, cada día de reposo. Y debían comer el pan que estaban retirando de la mesa, debían comérselo y poner un pan nuevo en la misma mesa. Y eso se repetía cada semana. El énfasis está en que los sacerdotes debían comer ese pan y poner un pan nuevo, que 7 días después nuevamente era ingerido, comido por los sacerdotes, y eso se repetía constantemente. Ahí está el énfasis del texto. Los sacerdotes se tomaron muy en serio este mandato. Nunca faltaba pan en la mesa en el lugar santo, y ellos comían semanalmente el pan de la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está el énfasis. Comer el pan de la presencia en la presencia de Dios. Ellos comían en el tabernáculo, en el área del tabernáculo. Eso significa que ellos comían en la presencia de Dios. Comer con alguien en el contexto histórico-cultural y en el contexto teológico bíblico significa compañerismo, comunión. Partir el pan con alguien es mucho más que simplemente comer con alguien. Comer con alguien implica amistad, implica estar en común acuerdo, implica estar en una relación. Un israelita, un judío, no partía el pan con un desconocido a menos de que esté dispuesto a entablar una relación de confianza con esa persona. Y aquí, semanalmente, los sacerdotes comían el pan de Dios en la presencia de Dios. El pan de la presencia lo comían en la presencia de Dios. Y había 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Por este acto semanal, los sacerdotes
estaban reflejando que las 12 tribus de Israel representadas por estos panes estaban en la presencia de Dios y al comerlos estaban en comunión con Dios. Por medio de este acto, los sacerdotes llevaban, por así decirlo, a las 12 tribus a la presencia de Dios y comían con Dios en su casa, en su lugar especial, en el lugar de su presencia, comían ese pan con Dios. ¡Qué poderoso acto de comunión! Están compartiendo el pan a nombre de las 12 tribus de Israel. Por medio de ese acto, los israelitas, toda la nación, las 12 tribus, tenían la seguridad de que estaban en una relación constante, en una relación de amistad, en una relación de compañerismo, de comunión con Dios, porque partían el pan juntos, comían juntos. Y queridos hermanos, de la misma manera, no, de una manera mucho más fuerte y poderosa, Dios nos ha llamado a ti y a mí a tener comunión con Él mediante Jesús, su Hijo. Por medio de Jesús nosotros podemos tener esa misma y aún más poderosa comunión. Podemos recibir la gracia y la misericordia por medio de Jesús. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Por tanto, acerquémonos confiadamente. ¿Te das cuenta? Acerquémonos, entremos. Era como, imagínate que Dios abrió las puertas del tabernáculo y dijera a todo el pueblo, ahora todo el pueblo, no solamente los sacerdotes, entren. Algo así, aquí el autor de Hebreos está usando ese lenguaje. Acerquémonos, entremos al trono de la gracia, a la presencia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Tú y yo vivimos cada parte de nuestras vidas en la presencia de Dios. Estamos en el trabajo, o estamos comiendo, o estamos en nuestro tiempo libre descansando, cuando dormimos, cuando estamos en familia, estamos en la presencia de Dios. Cada momento, cada parte, estamos en constante relación con Él. Y eso es posible porque Dios ha abierto su mesa para nosotros. Porque Dios quiere tener esa relación de comunión y cercanía con nosotros. Y eso, hermanos, es espectacular. Que Dios Santo quiera relacionarse con nosotros y tener esa intimidad de invitarnos a su mesa, de partir el pan con nosotros. Ya te dije, en esa época, en esa cultura y en la teología, partir el pan no lo hacía con cualquiera. Especialmente los israelitas se guardaban de partir el pan con aquellos a quienes consideraban pecadores, porque partir el pan con un pecador era participar, estar en comunión, avalar el pecado del otro. Pero Dios partió el pan con nosotros, siendo nosotros pecadores. Él partió el pan con los israelitas, siendo ellos pecadores. Eso es gracia. Eso es gracia. Que un Dios santo parta su pan, invite a tener comunión a un pecador. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te estás guardando, atesorando, protegiendo, valorando tu relación con Dios? Quizás algunos de los que están escuchando este sermón sienten que su comunión con Dios, esta cercanía, es quizás limitada o incluso puede haber alguien que sienta que es inexistente, que no se siente cerca a Dios. Me ha pasado a mí muchas veces en mi vida de tener momentos de lo que yo llamo un desierto espiritual, de sequedad espiritual, cuando siento que estoy lejos de Dios, cuando siento que no tengo una relación profunda, fuerte con Dios. Y me he dado cuenta que muchas veces es debido a un pecado
no confesado, un pecado del cual no me he arrepentido, una actitud de soberbia en mi corazón. Por lo tanto, te llevo a pensar lo mismo y a preguntarte, ¿estás pidiéndole perdón, acudiendo a Él y confiando en su misericordia? ¿O quizás piensas que Él no te va a perdonar? Eso es falso. O quizás piensas que no debes pedir perdón, que estás lleno de excusas y pretextos. Eso también es falso. Todos nosotros debemos reconocer nuestro pecado, pero también debemos reconocer su gran, infinita misericordia. No hay pecado que Él no te pueda perdonar. Por otro lado, también me he dado cuenta que muchas veces esta sequía espiritual es porque no he estado leyendo mi Biblia. No he estado alimentándome de su palabra. No he estado comiendo, partiendo el pan de la palabra de Dios, alimentándome de ella. ¿Lees tu Biblia? ¿Eres confortado, alentado por la palabra de Dios? ¿Exhortado? ¿Levantado? Incluso a veces es necesario que seamos golpeados por ella. No descuides tu lectura bíblica. Tenemos tiempos de oración, muchas veces también esta sequía espiritual viene por no estar en oración con Dios. Si tu relación con Dios no es íntima, examina estas tres áreas. Quizás no hay un arrepentimiento sincero, quizás no has estado leyendo su palabra, quizás no has estado orando. Si tu relación con Dios no es íntima, si estás hoy en un momento de desierto, de alejamiento, te sientes alejado, o que tu relación con Dios no está viva o es inexistente, la palabra de Dios te dice que hoy eso puede cambiar. Tú puedes tener una relación con Dios, una relación viva, una relación profunda, una relación real, una relación que te levanta, una relación profunda. El Dios Todopoderoso quiere tener una relación íntima y cercana con nosotros. Eso es lo que este pasaje de Levítico nos está enseñando. Él partió el pan con nosotros, el pan de su presencia. Vayamos a su presencia. No dejes que nada ni nadie te detenga de acudir a su presencia. Podemos encontrarnos con Él a cualquier hora del día, en cualquier lugar. Dios nos creó para disfrutar de su presencia. La tercera verdad eterna del pasaje de Levítico 24 es que al estar en la presencia de Dios debemos tener también gran reverencia. En los versos finales, a partir del verso 10 hasta el final del capítulo, encontramos la historia de un hombre que blasfemó contra el nombre de Dios, lo dice el verso 11. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es un insulto horrible, un insulto degradante. Ahora, el crimen de este hombre no fue que él usó el nombre de Dios en una frase de insulto o en una maldición. No es que él levantó el nombre de Dios en una frase insultando a otra persona o a la persona con la cual estaba enojado. No. Él maldijo a Dios. Ese fue el pecado. Él dijo algo insultante, degradante, ofensivo, sin respeto a Dios.
hacia Dios. Su insulto fue a Dios, hacia Dios. Y ante este acto, el verso 12 dice que el pueblo lo puso en custodia, en espera de lo que Dios vaya a decir, esperando que Dios diga algo, se manifieste y diga algo. Porque ¿qué hacemos con este hombre? Porque Dios ya les había dado y les había dado sus mandamientos y les había ordenado en ellos que el pueblo de Dios no debía levantar el nombre de Dios en vano. Está en los 10 mandamientos. Pero Él no les había dicho cuál era la penalidad o el castigo en caso de que alguien cometa ese pecado. Es por eso que el pueblo de Dios en este capítulo no toma una acción inmediata contra este pecador, sino que lo ponen en la cárcel, esperando a que Dios diga, pucha, ya ha pecado este hombre precisamente blasfemando, ¿y qué hacemos con él? Y Dios le dijo a Moisés que la pena por ese pecado era la pena de muerte. Y el capítulo termina con ese hombre siendo apedreado por el pueblo. Es una historia que nos impacta a nosotros, lectores del siglo XXI, en este lado de la historia donde nos vemos, por lo menos en nuestro contexto, ese tipo de actos. Y me recuerda al capítulo 10 de Levítico, donde también vimos la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando ellos cometieron un acto de rebeldía al ofrecer un sacrificio en la presencia de Dios que el mismo Señor no se los había ordenado. Ambos son pecados contra la santidad de Dios. Y lo otro que debemos notar también es que Dios no está juzgando estos pecados con esta tremenda severidad porque hayan sido pecados personales en contra de Él, sino que ambos casos, tanto el pecado de los hijos de Aarón como el de este hombre blasfemo, tienen un gran efecto público, son pecados públicos. Mira el verso 14, habla de que todo el pueblo se enteró de esto. Si estos pecados no eran castigados, podían generar un tremendo precedente. En otras palabras, podía enseñar al pueblo que tú puedes insultar a Dios y salirte con la tuya. Es por eso que viene la severidad, un castigo muy severo frente a un pecado muy grande. Esta historia y el juicio de Dios es un poderoso cable a tierra en el libro de Levítico. Porque ya vimos en el punto anterior que fantástico y maravilloso es estar en la presencia de Dios y que Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere cuidarnos, amarnos, tenernos en una relación íntima. Él nos invita a comer en su presencia. Él nos ama y quiere que le amemos, que nosotros le amemos. Él es amoroso. Es el buen pastor que lleva a su pueblo, que nos lleva a nosotros en sus brazos. Ese es el Dios, pero también, al mismo tiempo, la Biblia nos recuerda, en pasajes como este, aquí en Levítico 24, que esa maravillosa relación de ternura, de amor íntimo, no la vivimos con un mortal cualquiera. Es verdad que Dios nos ama, que es amoroso, que es tierno y que podemos tener intimidad, cercanía, cariño con Él. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar que Él es el Dios Todopoderoso, el 3 veces santo, 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 el creador y dueño absoluto de todo. Siempre debemos tener presente esto, al mismo tiempo que debemos tener presente que Él es amoroso, que nos cuida, que es un buen pastor, que nos lleva en sus brazos. Debemos tener presente que Él es santo. Dios no es un buen tipo nomás, un buen amigo, un bonachón, el de arriba, como a veces
algunos tienden a expresarse de Él. Él no es como un viejo pascuero cósmico que está sentado ahí esperando con un montón de regalos. Tú puedes sentarte en sus faldas y pedirle deseos. No, Él es el Dios Todopoderoso, Santo. Es verdad que Él quiere tener una comunión íntima con nosotros y que nosotros tengamos una comunión íntima con Él de amor, de cariño, pero nunca debemos olvidar que Él es un Dios santo. Su palabra nos llama siempre, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, a recordar lo siguiente: debes tener temor a Dios. Al mismo tiempo que su palabra nos llama a tener intimidad, comunión y cercanía con Dios, también nos llama a tenerle temor. Eso quiere decir tener respeto por Dios. Su juicio hacia el pecado es algo real. Este hombre fue juzgado porque él trató a Dios como si él fuera cualquier otra persona, con quien tú te puedes enojar e insultar. Tratar a Dios como si Él fuera uno de nosotros es algo terrible. Y queridos hermanos, no debe sorprendernos en realidad la severidad del juicio de Dios. Lo que debe sorprendernos es su gran misericordia, que no ha destruido a blasfemos como nosotros, o a blasfemos que viven alrededor de nosotros, porque todos los días escuchamos, o quizás incluso nosotros hayamos dicho palabras inapropiadas que muestran falta de respeto hacia Dios. Y lo escuchamos en la tele, en las películas, en las canciones, en los comentarios, en la micro, en la gente. Dios es extremadamente paciente. Él desea que los blasfemos, que los pecadores como tú y como yo nos arrepintamos. Dios espera, su palabra dice claramente que Él espera con paciencia que el pecador se arrepienta. Yo me pregunto, ¿cuántas oportunidades ya habrá tenido ese hombre de Levítico 24? Dios le dio seguramente muchísimas oportunidades para cambiar esa conducta, ese corazón blasfemo, ese corazón falto de respeto por Dios, hasta que llegó un punto que su pecado ya público no pudo ser más tolerado. Queridos hermanos, no tentemos la paciencia de Dios. No abusemos de su misericordia. Si en alguna conducta nuestra, si en un hábito nuestro, ya sea de palabras o de acciones o de actitudes, estamos siendo irrespetuosos contra nuestro Dios, faltos de reverencia contra nuestro Dios, hoy es el día para arrepentirse y para cambiar. Confesemos nuestro error y no lo hagamos más. No tentemos la paciencia de un Dios santo. Esas son las tres verdades eternas que encontramos en Levítico 24. Estamos siempre al servicio de Dios, todos nosotros. Tenemos una comunión real y profunda con Dios. Y esa comunión debe ser vivida en respeto, en temor a Dios. Un respeto reverente. Porque hoy podemos tener esa comunión real, profunda, amorosa, cercana con Dios por medio de Cristo. Te quiero animar a considerar tu vida, que estamos en la presencia de Dios, y a vivir cada día de tu vida conforme a estas tres verdades. Estamos a su servicio, tenemos comunión íntima con Él, la puedes vivir. Vive en comunión con Dios por medio de la oración, de la lectura de la palabra, en confesión. Y finalmente, no pierdas nunca el respeto, la reverencia que un Dios santo se merece. Eso es estar en la presencia de Dios para nosotros.
Él es nuestro pan, Él es nuestra luz. Acerquémonos confiadamente al Padre por medio de Cristo, en temor reverente. Oremos. Padre, gracias porque tú has abierto las puertas del cielo. Tú has invitado a hombres y mujeres pecadores a partir el pan contigo. Tú nos has dado el pan de vida porque nos amas, porque nos invitas a tu mesa únicamente por misericordia y amor. Gracias. Enséñanos a vivir cada día en tu presencia, a servirte cada día, a disfrutar de esta presencia, a cuidarla, a vigorizarla, a ser alentados por esta presencia. Y Padre, también te ruego que nos dé reverencia y respeto, que cada día que crezcamos no solamente en la intimidad, en la cercanía, en la comunión, en el cariño hacia ti, sino que también crezcamos en el respeto, en la honra, en la admiración que debemos tenerte. Y que por medio de este crecimiento de vivir en tu presencia cada día, tu nombre sea glorificado en nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia, y que muchos otros puedan encontrar este mismo acceso a Dios por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras palabras y nuestra predicación. En el nombre de Jesús. Amén.